La mañana en la fiscalía apenas comenzaba a tomar forma cuando el ambiente ya estaba cargado de una tensión que no era normal, como si algo se hubiera roto la noche anterior y nadie hubiera tenido el valor de decirlo en voz alta. Las miradas entre Adela, Cruz y el resto del equipo ya no eran las mismas, había desconfianza, había secretos que se estaban acumulando demasiado rápido y sobre todo había una sensación de que todo se estaba saliendo de control sin que nadie pudiera frenarlo. Adela intentaba mantenerse firme, pero por dentro sabía que cada decisión que había tomado en los últimos días la estaba empujando a un punto sin retorno. Cruz, por su parte, no dejaba de moverse con esa seguridad agresiva que lo caracterizaba, como si todo le perteneciera, como si la fiscalía fuera su territorio y todos los demás simples piezas que podía mover a su antojo. Lo que nadie imaginaba era que ese mismo día iba a marcar un antes y un después en todo el caso de Miranda, en la relación entre Cruz y Graciela, y en la vida de Lobo, que aunque seguía oculto, ya estaba más cerca que nunca de ser descubierto. La noticia de la exhumación del cuerpo de Miranda había caído como una bomba silenciosa, nadie lo había anunciado oficialmente, pero los rumores ya corrían por los pasillos como fuego en gasolina. Adela fue la primera en notarlo cuando vio a Cruz firmando órdenes sin detenerse a explicar demasiado, como si tuviera prisa por cerrar algo que llevaba demasiado tiempo abierto. En ese mismo instante entendió que algo no encajaba, porque Cruz no hacía nada sin un motivo personal detrás, y esto claramente no era solo procedimiento legal, era algo mucho más oscuro. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Lobo seguía en movimiento, escondido entre sombras y contactos que cada vez se volvían más peligrosos, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba a la verdad pero también lo acercaba a su propia destrucción. Renata estaba con él, aunque cada vez más confundida por todo lo que estaba pasando, sintiendo que su vida había sido arrancada de su lugar original y arrojada a un mundo donde nadie decía toda la verdad completa. Lobo intentaba protegerla, pero incluso él sabía que su protección ya no era suficiente, porque el enemigo ya no era solo visible, ahora era institucional, estaba dentro de la fiscalía, dentro de la ley, dentro de las personas en las que antes confiaban. En la casa donde Adela había pasado la noche anterior, la tensión emocional era igual de fuerte, porque Javi y el hermano de Hugo seguían orbitando alrededor de ella como dos fuerzas opuestas, cada uno representando un futuro diferente, uno más impulsivo, más emocional, más cercano al caos, y el otro más racional, más estable, pero también más distante. Eugenio había sido claro, aunque intentaba no presionar demasiado, sabía que lo que estaba viendo no era solo un triángulo amoroso simple, era una decisión que podía romper familias enteras, porque ninguno de los dos hermanos estaba dispuesto a soltarla fácilmente. Adela lo sabía, y por eso cada vez que miraba a uno de ellos sentía que estaba traicionando al otro sin haber hecho nada aún. Pero el amor, como Eugenio le había dicho, no espera, no negocia, no se detiene, simplemente avanza y arrasa con lo que encuentra. En la fiscalía, Cruz recibió la confirmación que estaba esperando, la orden de exhumación había sido aprobada y no había vuelta atrás. Su expresión cambió ligeramente, no por preocupación, sino por satisfacción contenida, como si estuviera a punto de abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Nadie entendía realmente por qué esa exhumación era tan importante, pero Cruz sí lo sabía, porque el cuerpo de Miranda no era solo un cuerpo, era una pieza clave en algo mucho más grande, algo que podía conectar directamente con Lobo y con los secretos que Graciela había estado tratando de proteger desesperadamente. Graciela, por su parte, había llegado a Veracruz con un nerviosismo evidente, sus manos temblaban ligeramente cada vez que revisaba su teléfono, como si esperara un mensaje que podía cambiarlo todo en cualquier segundo. Sabía que la exhumación significaba peligro, porque si el cuerpo hablaba, si la evidencia salía a la luz, entonces ya no habría manera de proteger a nadie, ni siquiera a ella misma. Su relación con Cruz ya no era un secreto para los que sabían mirar, había miradas, silencios, complicidad peligrosa, y eso solo hacía que todo fuera más inestable. En algún momento del día, Ignacio apareció en escena, buscando respuestas, buscando cerrar heridas que él mismo no había sabido sanar, pero lo único que encontró fue rechazo, una decisión ya tomada, un final que no estaba dispuesto a aceptar pero que ya era irreversible. Su desesperación crecía porque entendía que estaba perdiendo algo que para él era irreemplazable, pero ya era tarde, porque el pasado ya había sido reemplazado por alguien más, por Pablo, por una decisión emocional que había cambiado todo el tablero. Mientras tanto, en una sala de la fiscalía, Hugo y el hermano de Adela habían comenzado a unir piezas que no deberían haber estado conectadas todavía. Habían escuchado fragmentos, conversaciones sueltas, palabras como exhumación, orden firmada, Miranda,
y eso había sido suficiente para encender todas las alarmas. La idea de que Cruz pudiera estar involucrado en algo turbio ya no era una sospecha aislada, era una posibilidad real. Pero lo más impactante llegó cuando comenzaron a atar cabos sobre Graciela y Cruz, y la posibilidad de que entre ellos existiera algo más que una relación profesional empezó a tomar forma peligrosa. No era solo intuición, eran patrones, encuentros, silencios que no coincidían, y sobre todo la forma en la que Cruz reaccionaba cada vez que alguien mencionaba a Graciela. En ese momento, la fiscalía dejó de ser un lugar seguro y se convirtió en un campo minado donde cualquier palabra podía detonar algo irreversible. Adela, sin embargo, estaba en el centro de todo sin siquiera quererlo, porque cada decisión que tomaba la acercaba más a Cruz, pero también la alejaba de la verdad. Y la verdad, en ese punto, ya no era una sola, eran múltiples versiones peleando entre sí por imponerse. En paralelo, Lobo recibía información clave que lo dejaba completamente helado, porque alguien cercano a la investigación le había confirmado que la exhumación del cuerpo de Miranda no era un procedimiento rutinario, era una orden directa, acelerada, sin explicación pública, lo que significaba que alguien con poder estaba moviendo piezas desde arriba. Y ese tipo de movimientos solo tenían un objetivo: encontrar algo oculto o encubrir algo aún más grande. Lobo entendió en ese momento que el tiempo se había agotado, que ya no podía seguir escondiéndose, porque si el cuerpo de Miranda hablaba, entonces su nombre iba a aparecer tarde o temprano en la conversación. Renata, escuchando todo esto, empezó a comprender la magnitud del peligro, pero también empezó a sentir una determinación nueva, porque por primera vez entendía que su vida no podía seguir siendo controlada por el miedo. La idea de irse del país comenzó a tomar forma real, una salida desesperada pero también necesaria, porque quedarse significaba ser atrapados en una red que se cerraba cada vez más. En la fiscalía, la tensión explotó cuando Adela confrontó indirectamente a Cruz sobre la orden de exhumación, pero él respondió con evasivas, con control absoluto de la situación, como si nada pudiera tocarlo. Sin embargo, hubo un instante, solo uno, en el que su mirada delató algo, una microreacción que no pasó desapercibida para Adela, porque ella lo conocía demasiado bien como para no notar cuando algo le afectaba realmente. Y eso fue suficiente para encender todas las alarmas internas. Porque si Cruz estaba involucrado emocionalmente en ese caso, entonces la verdad era mucho más peligrosa de lo que habían imaginado. Mientras tanto, Graciela recibía un mensaje que la dejaba completamente paralizada, no era un aviso cualquiera, era una advertencia directa, alguien sabía que la exhumación se iba a realizar hoy mismo y eso significaba que el tiempo había terminado. Su respiración se volvió irregular, su mirada se perdió por un segundo, y en ese instante entendió que ya no había control posible sobre lo que venía. Cruz intentaba mantener la calma, pero incluso él sabía que algo estaba empezando a salirse de su control, porque demasiadas personas estaban haciendo preguntas, demasiadas piezas estaban moviéndose al mismo tiempo y eso siempre terminaba mal. En otro punto, Ignacio tomó una decisión impulsiva, una última conversación, un último intento de recuperar lo que había perdido, pero lo único que encontró fue un cierre definitivo, una puerta que se cerraba sin posibilidad de abrirse otra vez. Y mientras eso ocurría, en el centro de todo, el cuerpo de Miranda era trasladado bajo estricta supervisión, con protocolos acelerados, como si alguien tuviera miedo de que el tiempo revelara algo que no debía ser revelado. Lobo lo sabía, lo sentía, porque cada movimiento en la fiscalía estaba conectado con su vida, aunque todavía no supieran cómo. Y en el momento en que el vehículo de traslado salió, una sensación recorrió a todos los involucrados, como si algo hubiera despertado, como si la verdad finalmente hubiera empezado a respirar otra vez después de estar enterrada demasiado tiempo. El movimiento del traslado del cuerpo de Miranda no solo encendió alarmas dentro de la fiscalía, también activó una cadena de reacciones que nadie pudo detener una vez que empezó. El vehículo avanzaba bajo estricta vigilancia, pero lo que los oficiales no sabían era que no estaban transportando solo restos humanos, estaban transportando una pieza clave de un rompecabezas que llevaba años construyéndose en silencio. Cada kilómetro que avanzaban era como tensar más una cuerda ya al borde de romperse, porque en paralelo, Cruz ya había recibido la confirmación de que la exhumación no sería un simple procedimiento técnico, sino una revisión completa, profunda, con intención de encontrar algo que alguien había intentado ocultar a toda costa. Y eso solo podía significar una cosa: alguien dentro del sistema había decidido traicionar a otro. Adela, por su parte, no podía quitarse de la cabeza la reacción de Cruz cuando escuchó el tema, porque aunque intentó disimularlo, hubo un instante en el que su mirada se endureció de una forma distinta,
no era enojo común, era algo más personal, más íntimo, como si ese cuerpo enterrado no solo representara un caso, sino un error del pasado que había regresado para cobrar factura. Y ese tipo de errores nunca vienen solos, siempre arrastran consecuencias. En otro punto de la ciudad, Lobo se preparaba para lo inevitable, porque la información que había recibido ya no era una simple sospecha, era confirmación. La exhumación no era casualidad, era dirigida, acelerada y con un objetivo específico. Eso significaba que alguien había decidido reabrir el caso Miranda no para cerrar una investigación, sino para encontrar un hilo que condujera directamente hacia él. Renata lo miraba en silencio, intentando entender cómo era posible que una sola persona pudiera cargar con tanto peso encima sin romperse, pero Lobo ya estaba roto desde hace tiempo, solo que había aprendido a seguir caminando con las piezas dispersas. Lo único que le preocupaba ahora era el tiempo, porque cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que su nombre apareciera donde no debía. Mientras tanto, en la fiscalía, Graciela caminaba de un lado a otro con una ansiedad que ya no podía controlar, porque sabía perfectamente lo que significaba esa exhumación. Cruz intentaba mantener la calma, pero incluso él estaba empezando a sentir la presión de las miradas internas, de los rumores que se expandían como veneno entre los pasillos, porque ya no era un secreto que algo grande estaba ocurriendo, solo faltaba saber quién iba a caer primero. Y en medio de todo eso, Hugo y el hermano de Adela habían logrado confirmar lo que solo era una sospecha hasta ese momento. Cruz y Graciela no solo se conocían, había algo más entre ellos, algo que iba más allá de lo profesional, algo que explicaba muchas de las decisiones extrañas que habían visto en los últimos días. Esa revelación cambió completamente la perspectiva del caso, porque ahora ya no era solo corrupción o encubrimiento, era algo emocional, peligroso, un vínculo que podía destruir cualquier lógica. Adela sintió un golpe interno cuando escuchó esa posibilidad, porque entendió que la persona en la que más estaba confiando en ese momento podía ser también la más peligrosa. Pero lo peor aún no había pasado. En el centro forense, el cuerpo de Miranda finalmente llegó, y el ambiente cambió por completo, porque los protocolos de exhumación acelerada implicaban que había órdenes superiores, órdenes que no podían ser cuestionadas. Los técnicos comenzaron a trabajar bajo una tensión evidente, conscientes de que lo que estaban a punto de descubrir podía cambiar no solo un caso, sino toda una estructura de poder. En paralelo, Lobo tomó una decisión crítica, porque entendió que esperar más significaba perderlo todo. Si la exhumación revelaba lo que él sospechaba, entonces no solo estaría en peligro su libertad, sino también la de Renata y todos los que habían intentado ayudarlo. Así que decidió moverse, salir de las sombras por primera vez en mucho tiempo, aunque eso significara exponerse directamente. Renata intentó detenerlo, pero ya no había vuelta atrás, porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, esconderse deja de ser una opción viable. En la fiscalía, Cruz recibió una llamada que lo dejó en silencio absoluto por unos segundos. Algo había cambiado en el procedimiento de exhumación, habían encontrado una inconsistencia en el registro original del cuerpo de Miranda, algo que no debía estar ahí. Su expresión se endureció inmediatamente, porque eso significaba que alguien más había intervenido antes, alguien había manipulado información desde el principio. Y si eso salía a la luz, su posición dentro del caso se iba a volver insostenible. Adela observaba todo desde la distancia, cada vez más convencida de que Cruz estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que cualquiera quería admitir. Pero lo que nadie esperaba era que en ese mismo momento, el equipo forense encontrara algo dentro del proceso de exhumación que no estaba en los reportes originales. Algo que no coincidía, algo que no debía existir. Un elemento adicional dentro del caso Miranda que podía cambiarlo todo. Y cuando esa información comenzó a circular internamente, el silencio dentro de la fiscalía se volvió absoluto, porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. El caso Miranda ya no era solo una investigación, era una bomba a punto de explotar, y la primera chispa ya había. El hallazgo en el cuerpo de Miranda no tardó en convertirse en el centro de todas las miradas dentro del centro forense, pero lo que realmente hizo que el ambiente cambiara no fue solo el descubrimiento en sí, sino la reacción inmediata de los superiores cuando recibieron la notificación. Hubo un silencio extraño, casi coordinado, como si todos supieran que había líneas que ya no podían cruzarse, pero alguien las había cruzado de todos modos. El equipo técnico dejó de hablar entre sí durante unos segundos, no por falta de información, sino por exceso de peligro, porque lo que tenían frente a ellos no era un caso común de exhumación, era una intervención previa que no estaba registrada en ningún sistema oficial. Eso significaba una sola cosa: alguien había tocado el cuerpo de Miranda antes,
alguien con acceso, alguien con poder suficiente para borrar rastros o modificarlos. Y ese tipo de acciones no se hacen sin consecuencias, pero sobre todo no se hacen sin protección. En la fiscalía, la noticia comenzó a filtrarse como veneno lento, primero como un rumor, luego como una confirmación parcial, hasta que finalmente llegó a oídos de Adela de forma directa, sin filtros, sin suavizar, con la crudeza que solo tiene la verdad cuando llega demasiado tarde. Su primera reacción no fue de sorpresa, fue de incomodidad profunda, porque todo lo que había sospechado sobre Cruz empezaba a tomar una forma demasiado concreta. Cruz, al enterarse de la anomalía, no mostró sorpresa externa, pero su comportamiento cambió ligeramente, como si algo dentro de él hubiera activado un modo de control absoluto, ese estado en el que ya no improvisa, solo ejecuta decisiones calculadas. Y eso fue lo que más preocupó a quienes lo conocían bien, porque Cruz no era peligroso cuando perdía el control, era peligroso cuando lo recuperaba por completo. Mientras tanto, Lobo ya estaba en movimiento, no como fugitivo esta vez, sino como alguien que ya había aceptado que el conflicto era inevitable. Había tomado rutas alternativas, contactos que no usaba hace tiempo, y cada paso que daba estaba cargado de una urgencia silenciosa, porque sabía que si el hallazgo en el cuerpo de Miranda se confirmaba públicamente, entonces su nombre iba a aparecer en algún punto de la cadena. Renata lo acompañaba, pero su mirada ya no era solo de miedo, era de comprensión, porque estaba empezando a entender que el mundo en el que estaba entrando no tenía salida limpia, solo salidas temporales. En la fiscalía, Graciela se encontraba en un estado cada vez más inestable, alternando entre llamadas cortas y silencios largos, como si estuviera esperando instrucciones que no llegaban o tratando de evitar que algo saliera a la luz demasiado rápido. Su relación con Cruz se había convertido en un punto de tensión constante, no solo emocional sino estratégico. Porque cada conversación entre ellos ahora parecía tener doble significado, una capa visible y otra completamente oculta. Hugo y el hermano de Adela, por su parte, habían empezado a reconstruir los movimientos recientes dentro del caso, y lo que descubrieron los dejó en una posición incómoda, porque todo apuntaba a una manipulación sistemática del expediente Miranda desde dentro de la fiscalía. Eso no era solo corrupción puntual, era estructura, era red, era algo mucho más grande de lo que estaban preparados para enfrentar. Adela intentaba mantenerse al margen emocional, pero cada nueva pieza del rompecabezas la empujaba más hacia el centro, porque Cruz seguía estando presente en todas las rutas posibles del caso, ya fuera por acción directa o por omisión calculada. Y eso la estaba obligando a hacerse una pregunta que no quería formular en voz alta: ¿hasta qué punto conocía realmente a la persona con la que trabajaba? En el centro forense, el hallazgo adicional dentro del cuerpo de Miranda fue finalmente confirmado, no era solo una irregularidad menor, era evidencia de intervención externa deliberada, algo que había sido colocado o manipulado después de la muerte original. Esa confirmación cambió por completo el estatus del caso, porque ya no se trataba de determinar causa de muerte, sino de reconstruir una cadena de eventos alterados intencionalmente. Y eso abría una posibilidad mucho más oscura, la de encubrimiento activo desde niveles altos. La reacción interna fue inmediata, se ordenó restringir la información, limitar el acceso a los resultados y activar protocolos de confidencialidad reforzada, pero el daño ya estaba hecho, porque la noticia ya había empezado a circular entre personas que no debían saberlo. En ese mismo momento, Cruz recibió otra llamada, esta vez más corta, más directa, sin rodeos, y lo único que se escuchó de su lado fue un silencio prolongado antes de colgar. Adela lo observó desde la distancia, y por primera vez sintió que estaba viendo a alguien que no solo ocultaba información, sino que estaba sosteniendo algo que podía derrumbarse en cualquier instante. Mientras tanto, Lobo llegó a un punto de decisión crítica, porque había logrado acceder a información que confirmaba que el cuerpo de Miranda no solo contenía evidencia alterada, sino que también había sido parte de un movimiento mayor relacionado con una red de protección interna. Eso significaba que el caso no era aislado, era parte de algo más grande, algo que involucraba nombres, posiciones y decisiones que se habían tomado mucho antes de que él apareciera en escena. Renata lo escuchaba en silencio, entendiendo que el peligro ya no era solo físico, era estructural, porque estaban enfrentándose a un sistema que se protegía a sí mismo. En la fiscalía, Graciela finalmente tomó una decisión impulsiva, se dirigió directamente a Cruz sin aviso previo, rompiendo cualquier protocolo de discreción, y lo que ocurrió entre ellos fue una conversación cargada de tensión contenida, donde cada palabra parecía tener un doble filo. No se mencionaron todos los detalles,
pero sí suficientes como para entender que ambos estaban conscientes de que la situación se había salido de control. Cruz intentaba mantener la calma, pero su lenguaje corporal lo delataba, había presión, había urgencia, había algo que ya no podía manejar solo. Adela, sin quererlo, terminó escuchando fragmentos de esa conversación, y eso fue suficiente para confirmar que la conexión entre Cruz y Graciela no era solo sospecha, era real, era funcional y era peligrosa. El problema ya no era si estaban involucrados, sino hasta qué punto lo estaban. Y en medio de todo eso, el centro forense emitió un informe preliminar que lo cambió todo otra vez, porque el hallazgo en el cuerpo de Miranda no solo era una anomalía, era una pista directa hacia un segundo punto de investigación que no estaba registrado oficialmente. Eso significaba que alguien había dejado un rastro deliberado, o que alguien estaba intentando dirigir la investigación hacia una dirección específica. Y en cualquiera de los dos escenarios, la conclusión era la misma, alguien estaba jugando con todos ellos. Lobo lo entendió antes que nadie, porque ese tipo de patrones solo aparecen cuando alguien quiere ser encontrado o cuando alguien quiere desviar la atención de algo mucho más grande. Y en ese instante, supo que el capítulo de Miranda no era el final de nada, sino el comienzo de una caída mucho más profunda, donde nadie iba a salir intacto.